La inflación. Este es un tema que nos concierne a todos en absoluto. La inflación es un fenómeno ligado al crecimiento o estancamiento económico de una nación y su variación se registra en un indicador llamado IPC, el índice de precios al consumidor, y mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo promedio de los hogares, expresado en relación con un periodo base, y cuando se sale de control se traduce para efectos prácticos como la pérdida de poder adquisitivo del dinero, en tanto que el efecto percibido es el aumento de precios de los bienes de consumo. Ahora bien, la inflación es mucho más que eso, y en este video quiero explorar las causas principales de la inflación desde un punto de vista académico y financiero, así como su impacto, quiénes son los más perjudicados y mi llamado a todas las personas a instruirnos en finanzas. La economía en general es un sistema de pesos y contrapesos que logran un delicado equilibrio que nos ayuda a progresar como comunidad. Nuestros líderes políticos deben enfocar sus esfuerzos en mantener ese equilibrio. Por tanto, es de vital importancia reconocer en ellos a quienes buscan alejarse del populismo y acercarse a la técnica en cuestiones que muy pocos de nosotros logramos comprender con suficiencia. En tal sentido, es común que entre bandos políticos se achaquen la responsabilidad de este tipo de fenómenos sin mayor reflexión, pues saben que muchas de las personas a las cuales van dirigidas sus arengas son las más afectadas, y ellas lo van a creer y lo van a replicar del mismo modo, sin importar que lo dicho se ajuste mínimamente a la realidad, porque este fenómeno es de los que nos afectan con mayor dureza y de los más difíciles de evitar para el ciudadano. Dicho esto, mi misión es simple: desmitificar la complejidad de estos conceptos para hacerlos asequibles a todo el mundo, al arrojar luz sobre un tema altamente especializado en términos claros y de fácil comprensión, y hacerlos parte de una educación financiera integral. Entonces, la inflación, como se dijo, es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Pero, ¿por qué pierde valor una moneda? La inflación puede tener origen en los costos, la demanda o la expansión monetaria que afecta la estructura propia de la economía de un país. Por el lado de la demanda, esto sucede cuando existe un exceso de capacidad monetaria del gobierno y los ciudadanos frente a una oferta insuficiente de productos y servicios. Si la creciente demanda de alimentos, salud, vivienda, educación, transporte, servicios públicos o entretenimiento no es atendida por el sector productivo, la consecuencia es que estos renglones de la canasta familiar eleven su precio, pues es cada vez más difícil atender a una clientela en crecimiento. Esto sucede porque ante la escasez de productos y servicios, la abundancia de dinero lícito e ilícito fluirá hasta impactar el precio de los bienes y servicios escasamente ofrecidos al mejor postor. En general en Latinoamérica, y en Colombia particularmente, la oferta de bienes y servicios suele estar controlada en su gran mayoría por las empresas más grandes del sector que se analice. Esto es característico de economías mercantilistas o directamente cerradas. Colombia es un estado con una economía con grandes rasgos de mercantilismo, que es por definición un sistema centrado en las relaciones entre el poder político y la actividad económica, en la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda con el propósito de fortalecer la regulación estatal de la economía en función del aumento de la producción propia, controlando recursos naturales y mercados, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados a través de la imposición de aranceles a los productos extranjeros, en aras de la multiplicación de los ingresos fiscales. Es decir, un Estado grande, protector, y que interviene y limita activamente el mercado. La consecuente inflación va por la vía de la falta de competencia que propicia manipulación de precios, carteles y cobros excesivos. Un ejemplo claro de cómo se puede reducir el mercantilismo sucedió hace poco con la entrada de WOM, un operador de telefonía móvil al segmento de comunicaciones en Colombia. El nuevo competidor marcó una reducción sustancial en el precio de las telecomunicaciones al punto que aportó de forma consistente a una variación negativa en este renglón del cálculo del IPC para 2021, año en que entra esta compañía al país. Y si bien este renglón solo tiene un peso de 4.33% en el cálculo,
fue el único con variación negativa de menos 0.09% según el informe técnico del DANE. Esto quiere decir, con datos, que la llegada del nuevo operador hizo las telecomunicaciones más baratas al incrementar la competencia en el sector. Esto benefició a los usuarios. Cuando la inflación se origina por el lado del costo, la dinámica es algo similar, solo que en este caso se da directamente en la oferta en razón de un encarecimiento de las materias primas. Las causas de esta ineficiencia son diversas y costosas, desde la precariedad de la infraestructura, puertos, vías con peajes, la falta de competitividad de la industria, no agregar valor agregado a las materias primas en la producción local, y paros y situaciones de orden público dirigidas a atacar la cadena de suministro local, hasta desequilibrios en la balanza comercial, donde se importa más de lo que se exporta y además de lo anterior se tiene una moneda débil. También afectan los efectos de la crisis sanitaria global e incluso situaciones más exóticas como el bloqueo del Canal de Suez en 2021. Todo esto sumado a los aranceles y medidas proteccionistas ya mencionadas encarecen la producción local en un ambiente globalizado en donde solo los más grandes tienen ventaja financiera. Al tener insumos más caros, la consecuencia natural es que este incremento se traslade al precio final y solo el segmento del mercado con mayores ingresos puede lidiar mejor con la subida de los precios sin que ello signifique que no vayan a cambiar sus hábitos de consumo, mientras que el segmento de menor ingreso debe reducir o eliminar por completo el consumo mientras no sea de primera necesidad. En cualquier caso, esta situación precariza la calidad de vida de toda la población. Y la inflación, por expansión monetaria, es la ocasionada por un Estado con bajos ingresos y un gasto excesivo, es decir, con déficit fiscal. Este es uno de los factores inflacionarios más agresivos y empobrecedores, e infortunadamente es bien conocido en toda Latinoamérica, siendo en Colombia de un 7.1% del Producto Interno Bruto para 2021, frente a un 6.95% de 2020 y 3.48% en 2019. Este incremento coincide con las subvenciones para paliar la crisis sanitaria global, donde la mayoría de los gobiernos del mundo se endeudó para incrementar la cobertura de los subsidios, implementar planes de vacunación a nivel nacional y estimular el crecimiento vía gasto del gobierno. Actividades que deben detenerse o por lo menos ralentizarse y focalizarse si se quiere mantener controlada la inflación originada en el déficit fiscal. En el caso particular de Colombia, la inflación es estructural, lo que quiere decir que los precios se reajustan con base en la inflación ocurrida y en nuestro caso, entre las medidas implementadas por el Banco de la República, se destacan emisión monetaria respaldada en títulos financieros, para garantizar la liquidez necesaria para el correcto funcionamiento de los pagos de la economía, sostener la oferta de crédito del sistema financiero para apoyar la reactivación de la actividad económica y reducir la tasa de interés de intervención, es decir, la tasa a la cual se le prestan recursos al sector financiero que en menos de 12 meses pasó de un nivel del 4.25 al 1.75. Esta es la más baja de la historia de Colombia, inferior a la inflación de 2020, lo que significó tasas de intervención reales negativas en ese lapso. Si bien estas medidas en circunstancias normales son sumamente inflacionarias por el aumento de la masa monetaria disponible, se presentan como respuesta a un contexto económico fuera de lo normal al momento en el cual se implementaron. Sin embargo, el resultado es una inflación actual de 3.33% año corrido y 8.01% interanual frente a 1.05% y 1.56% respectivamente en los mismos periodos de 2021. Si hacemos la comparación con corte a febrero de 2022, con algunos países de la región con economías no dolarizadas como Argentina, que tiene una inflación interanual de 52.3%, Brasil 10.8%, Uruguay 8.9% o Venezuela 340.5%, Colombia, dada su población, resulta relativamente bien librada de esta crisis que nos afectó por partida doble, aunque para efectos prácticos una inflación del 8.01% y en tendencia alcista significa que el peso ha perdido más del 8% de su poder adquisitivo. En este punto, está por devorar el aumento del salario mínimo que fue superior al 10% para 2022, anticipando esta situación
que lamentablemente no ha hecho más que comenzar. Ante este panorama que es cíclico y por tanto reversible, algunos gobiernos y líderes de corte populista aplican medidas altamente perjudiciales como emisión de moneda al gobierno directamente, es decir, sin respaldo de un papel financiero, o el llamado control de precios, que es una medida sumamente negativa. Veamos por qué en un muy sencillo ejemplo de control de precios. Para un empresario producir un artículo cuesta 75 pesos para venderlo a 100. Su margen será de 25 pesos o 33.33%. Si los insumos para producir este artículo se incrementan un 20% debido a la inflación, el costo pasa de 75 pesos a 90 pesos. Y si este productor desea mantener la rentabilidad de su inversión, debe venderlo a 119.7 pesos. En este escenario hipotético, el precio del producto supone un peso sobre la economía generando inflación. Ahora, si el Estado regula el precio y obliga al productor a mantener el precio original de 100 pesos, su margen pasa a ser del 11.1%, siendo menor al costo de la inflación. En este punto, el productor se queda sin incentivo económico para producir, observando que es mejor invertir su capital en algo que mitigue el impacto de la inflación y conserve el valor de su dinero. Al final, el productor va a cesar su producción, lo que termina por estimular el sobreprecio del artículo en el mercado negro y deja a varias personas sin trabajo. En pocas palabras, controlar el precio elimina el incentivo y deja la inflación y el desempleo, estimula el crecimiento de la miseria. Lo bueno es que esta situación es reversible siempre y cuando se conserve la independencia del Banco Central con una junta técnica que impida que éste se convierta en la caja menor al servicio de la demagogia y el populismo. No hacerlo siempre termina en hiperinflación, pobreza, crisis, aumento del contrabando, violencia, desplazamiento y una punzante dolarización de facto asequible nuevamente solo a la población con mejores ingresos. Finalmente, a quienes afecta con mayor dureza la inflación es precisamente a quienes más dicen beneficiar las arbitrariedades en contra del mercado, pues este se origina y fundamenta en la ley de oferta y demanda. A grandes rasgos, un gobierno lo puede limitar vía aranceles y proteccionismo. Esto finalmente nos va a hacer más pobres y menos eficientes y productivos en el largo plazo. Pero en una situación donde la inflación se sale de control de forma repentina, como ha pasado con la crisis sanitaria y ahora con la crisis energética originada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el margen de maniobra del Estado para controlarla se limita a la explotación de materias primas y a la venta de reservas internacionales o una reforma tributaria agresiva. Solo los que posean, ya no digamos riqueza, sino capacidad de ahorro, comenzarán a acceder a instrumentos financieros mucho más sofisticados, como commodities o acciones de empresas de commodities, fondos en dólares indexados a deuda soberana emergente, bonos del Tesoro de los Estados Unidos o dólares directamente. Está de más decir que estos mecanismos no están disponibles para la gran mayoría de las personas, pues o no las conocen o no las entienden, y que al final tendrán que ver cómo el poder adquisitivo del dinero que ganan, ahorran y poseen se diluye, haciendo que sea cada vez más difícil satisfacer las necesidades más básicas. En el caso de una hiperinflación o estanflación, que es inflación más desempleo, ya no importa que los salarios aumenten 50 o 100% cada 3 meses. El valor nominal simplemente no se ajustará con la suficiente velocidad a la realidad económica. Hay que tener presente que un aumento en los salarios es un aumento del gasto en la empresa y el Estado, y este se traslada al producto y a los impuestos. Es un círculo vicioso que puede destruir una economía y una sociedad. Este sencillo video es mi aporte a la educación financiera que ha sido históricamente precaria en nuestra región y constituye un llamado a instruirnos en temas de tanta relevancia como lo es el modelo económico del país en el que vivimos, modelo de salud, pensiones, leyes que nos rigen, los códigos de policía y de convivencia que nos tocan, para entender las propuestas de los líderes que aspiran a gobernar nuestras naciones latinoamericanas, a no ignorar el camino recorrido y a cuidar mejor lo que nuestros padres y abuelos construyeron con gran esfuerzo. Solo así podremos distinguir cuáles de esas propuestas nos convienen y cuáles son fantasías, demagogia y pobreza. Te ha hablado Carlos de Finanzas Personales al Oído y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, gracias, gracias.